Hoy vamos a hablar del Hijo Redentor, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que fue concebido en el seno de Santa María Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces María de la naturaleza humana y el Espíritu Santo la naturaleza divina. Pero estas dos naturalezas se unen y forman una sola persona divina, que es Jesús de Nazaret. Jesús, cuando dice yo, dice Dios. Entonces vamos a ver en los episodios de la vida de Jesús dos manifestaciones trinitarias. Una en el bautismo, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán. Esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 3 y textos paralelos. Hay una manifestación trinitaria. Se escucha la voz del Padre desde el cielo, que este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias, y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Entonces está la voz del Padre, este es mi Hijo amado, está el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, y está el Hijo bautizándose, la Trinidad. ¿Y hacía falta que Jesús se bautice? No hacía falta, porque Él no tiene pecado. El bautismo es un signo de la purificación de los pecados, un rito. Pero ¿por qué lo hace Jesús? Primero para santificar las aguas de nuestro propio bautismo, y después para darnos un ejemplo para seguir. Si la cabeza del cuerpo místico se ha bautizado, nosotros que somos su cuerpo, seguimos su ejemplo. Y otro ejemplo de manifestación trinitaria es en la transfiguración de Jesús, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 17 y paralelos. Jesús sube a un alto monte, como Moisés, a encontrarse con Dios. Bueno, Jesús es Dios, pero sube a un alto monte porque es el cara a cara con Dios. Y sube con Pedro, Santiago y Juan, el monte Tabor suele decirse, que también lo van a acompañar en el huerto de los olivos antes de la pasión. El bautismo fue el comienzo de la vida pública de Jesús. Este es el final, la semana previa a la pasión. Entonces Jesús se transfigura para que los apóstoles, previo a la pasión, no se escandalicen después, lo ven repleto de gloria. Y al lado de él ven a Moisés y a Elías, los más grandes santos y profetas del Antiguo Testamento, también transfigurados y en gloria. Y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, pero agrega, escúchenlo, porque ante la pasión no nos escandalicemos y no se escandalicen los apóstoles, porque va a resucitar y vamos a resucitar como Él. Y estaban hablando de la futura pasión, Moisés, Elías y Jesús transfigurado. Dice que su rostro era resplandeciente y sus vestiduras blancas como la nieve, emanaba luz. Y Pedro dice, hagamos tres carpas, 3 tiendas, porque se estaba celebrando la fiesta de las tiendas en Jerusalén. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y cuando terminó esta visión, bajaron del monte y Jesús les dijo que no le cuenten a nadie esto hasta que Él resucite de entre los muertos. Muy bien, ven que hay una manifestación trinitaria. El Padre que dice, mi Hijo amado, escúchenlo. Y a través de una nube luminosa, aparece en el Evangelio una nube luminosa, que es la misma nube del Espíritu Santo. El Espíritu que acompañó a los israelitas en el desierto y les servía de sombra de día y de luz durante la noche. Y el Hijo transfigurado, repleto de luz. Ahora vamos a ir directamente a los motivos de la condena de Jesús. Los judíos presentan ante Pilato la blasfemia. Es un blasfemo, porque siendo hombre se hace Dios al decir que puede perdonar los pecados. ¿Y quién puede perdonar los pecados sino Dios? Lo que pasa es que no reconocían en Jesús a Dios. Pero como los romanos daban libertad de culto y en eso eran libres, eso no era un motivo de condena para Pilato y para el Imperio Romano. Entonces dicen que Jesús se quiere hacer rey. Entonces es un revolucionario político y va en contra del César. Y bueno, tanto insisten en esto, no quieren tener otro complot. Convencieron al pueblo de que pida la muerte de Jesús y Jesús es condenado por revolucionario político, por guerrillero. Por eso en la placa que se coloca encima de la cruz donde dice el motivo de la condena, dice
INRI, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y los sumos sacerdotes van y dicen, no pongas, es el Rey de los judíos, ponga este dijo, es el Rey de los judíos. Y Pilato dice, lo escrito, escrito está. Entonces, los motivos de la condena presentados por los sumos sacerdotes, primero religioso, como blasfemo, siendo hombre quiere hacerse Dios, pero después quiere hacerse rey, es un revolucionario político. Y ahí sí, Pilato lo condena, se lava las manos, ¿no? Se lava las manos porque sabía que lo habían entregado por envidia y era un hombre justo. Luego de la muerte en la cruz, Jesús es sepultado como signo de que murió realmente y se pone una guardia de soldados para que lo custodien. Y los soldados nunca pueden dormirse porque hacen guardias y están entrenados, como después apareció en la resurrección de Jesús, que los judíos fueron a decirle a Pilato que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Imposible eso. Además, hay varios signos que nos revelan la resurrección de Jesús. Primero, el sepulcro vacío. Está vacío y las sábanas desinfladas y que manifiestan después que la sábana santa es el rostro y el cuerpo de Jesús resucitado. El fogonazo de la resurrección imprimió en la sábana santa el cuerpo de Jesús resucitado. Después que es un acontecimiento, podemos decir, es un acontecimiento histórico y trascendente, porque sucede en el amanecer del domingo. Y ahí trasciende Jesús el tiempo, es como que se escapa del tiempo. Jesús estuvo 3 días en el sepulcro, el viernes a las 3 de la tarde, todo el sábado, y resucita el domingo al amanecer, a las 7 de la mañana, es el amanecer en Palestina. Entonces ha estado 40 horas en el sepulcro. 40 horas era el tiempo en que un cuerpo comenzaba a descomponerse en la época de Jesús, si no se le colocaba nada que lo mantenga. Entonces, Jesús no conoció la corrupción y está viernes desde las 3 de la tarde hasta las 24 horas, las 24 horas del domingo y las 7 horas del domingo, las 24 horas del sábado y 7 horas del domingo. 40 horas, 3 días, viernes, sábado y domingo. Parte del viernes, todo el sábado y el domingo. El tercer día resucita de entre los muertos y decimos que es el 8º día, porque penetra en la eternidad, en la salida del tiempo cronológico, la medida del movimiento, el tiempo y el espacio. Se escapa del tiempo y del espacio y se hace contemporáneo nuestro, por siempre. Bien, otros testimonios de la resurrección de Jesús son las apariciones. Se apareció a todos los apóstoles, a las mujeres y después a 500 hermanos juntos a la vez. Entonces hay testigos de la resurrección de Jesús que luego van predicando esta resurrección y el Evangelio hasta consolidarse en los 4 evangelios canónicos y en las cartas de los apóstoles. Pero van predicando de comunidad en comunidad y luego cuando van muriendo en papeletas van escribiendo. Y luego Mateo, Marcos, Lucas y Juan constituyen los evangelios testigos escritos de la resurrección. Y este estado de la resurrección de Jesús tiene propiedades nuevas. El cuerpo resucitado de Jesús, según los evangelios, podemos ver el final de cada evangelio para ver cómo es el cuerpo resucitado de Jesús, cómo se maneja Jesús resucitado. Entonces podemos decir que las propiedades son las siguientes. Es el mismo cuerpo, el mismo cuerpo que muere es el que resucita. Por eso se emplea el término despertar, despertó de entre los muertos. ¿Y quién despierta? Sino el mismo que está durmiendo. Entonces es el mismo cuerpo. Y nosotros vamos a resucitar con nuestros mismos cuerpos, con las cualidades nuevas que tiene el cuerpo resucitado de Jesús. ¿Y cuáles son estas cualidades? Vamos a mencionar 4. Primero, la impasibilidad, no poder padecer más. Ya no pueden padecer enfermedad, ni muerte, ni dolor. Son inmortales estos cuerpos. Vamos a tener un cuerpo, el mismo cuerpo, pero con propiedades nuevas.
y una es no padecer jamás la muerte, la enfermedad ni el dolor. Otra propiedad es la sutilidad. Jesús atravesó la piedra del sepulcro sin romper la piedra ni lesionarse él. Y después entra donde están los apóstoles reunidos y dice que la puerta estaba trancada por miedo a los judíos. Y él entra sin romper la puerta y sin lesionarse él. Y cuando salió, cuando se levantó de entre los muertos, atravesó la sábana. No se la sacó de encima, la atravesó, porque la encontraron desinflada los apóstoles. Cuando fueron Pedro y Juan, avisados por las mujeres, encontraron que en las sábanas estaban desinfladas y el sudario, que mantenía así la boca cerrada, enrollado en un lugar aparte. Eso es el don de sutilidad, atravesar otros cuerpos sin lesionarse ni lesionar. Los cuerpos resucitados no pueden estar en el mismo lugar, ni en el lugar de la pared, pero sí pueden atravesarla. Pueden atravesar otros cuerpos sin lesionarse ni lesionar. Después el don de la agilidad. No es estar en dos lugares a la vez, sino, y ahora les voy a seguir contando,